Pero no puedo pasar por alto el favor que me ha hecho el fray Sebastián Ruiz Muñoz con el cariñoso prólogo del libro. Y quiero darle las gracias también públicamente a la editorial Beturia y a la Asociación Cultural Alconeta que lo han publicado. Esta última, hasta hace pocos días, presidida por Leandro Monroy Blázquez, ejemplo para todos nosotros de trabajo desinteresado, de independencia y de dignidad. Gracias, maestro. Siento un gran pudor al dirigirme a un público en el que abundan los escritores y los historiadores. Yo soy un ingeniero que nada tiene que ver con estos dos mundos maravillosos a los que me he acercado solo por la curiosidad, por saber algo más de un fraile garrovillano del que decían que había creado una escuela de música para niños en Filipinas y escribirlo y luego contárselo a mis nietos. Pero no voy a hablar hoy de ese fraile, porque todo lo que he conocido de él lo he dejado escrito en el libro que ahora se presenta. Por cierto, que la Asociación Cultural los vende casi a mitad, a precio de coste. Tampoco voy a hablar de los navegantes, colonizadores, conquistadores, tan maltratados por la interesada forma de ver la historia de algunos o silenciados por la cobardía de otros. Sin embargo, fueron protagonistas de unos hechos trascendentales, poniendo en contacto a los continentes de la Tierra, llevando desde España y más concreto desde Extremadura la cultura, el idioma, los conocimientos y la fe. Algunos escritores, hablando de las conquistas de los europeos, afirman que los alemanes en sus colonias llevaban ante todo un castillo, levantaban ante todo un castillo. Los ingleses una factoría, los franceses una sala de baile y los españoles una iglesia. Efectivamente, los españoles levantaban iglesias, pero lo que no se dice es que junto a la iglesia levantaban un hospital, una escuela y un taller. Es cierto que a muchos conquistadores le movía la codicia y utilizaban para conseguir sus fines la violencia, pero no podemos enjuiciar ese comportamiento con la mentalidad actual, y mucho menos si admitimos que no hemos mejorado tanto desde entonces y que siguen reinando la codicia y la violencia que tanto nos horroriza en cada telediario. Sí que voy a referirme en esta presentación a otros muchos personajes a los que solamente he podido acercarme superficialmente al ir recogiendo datos para este libro. Son personajes que me han deslumbrado, a los que intencionadamente no he prestado la atención que se merecen para no distraerme del camino siguiendo los pasos de Fray Juan, desde Garrovillas a Madrid, luego a Sevilla, de Sevilla a Veracruz, de Veracruz a la capital mexicana, después hasta Acapulco y tras cruzar el Pacífico llegando a Filipinas. Creo que ahora les debo un mínimo homenaje. Confieso mi admiración por tantos contemporáneos de Fray Juan, de los que se ha escrito muy poco. Muchos de ellos son franciscanos, algunos extremeños, incluso nacidos aquí. De estos últimos, de los franciscanos garrovillanos, se ha ocupado mi amigo Salvador Gaya en su comunicación, completando las notas biográficas recogidas en su libro sobre personajes del pueblo. Entre los siglos XVI, XVII y XVIII, España envió a los continentes americano y asiático 16.000 misioneros. De ellos, más de la mitad, 9.000, fueron franciscanos, más de 1.000 extremeños y 23 garrovillanos. Como soy ingeniero, siempre hago números, lo siento. Pero si se relacionan estas cifras con las respectivas poblaciones de entonces, resulta que España envió a un franciscano por cada 1.000 de sus habitantes. Extremadura envió a 4 y el pueblo de Garrovillas envió nada menos que 8 frailes cada 1.000 habitantes. Sorprendente, ¿no tienen merecido un homenaje? Les cuento una anécdota. Un amigo mío, garrovillano, estaba reunido con una de sus hijas y con otras 2 señoras iberoamericanas, compañeras suyas. Avanzada la conversación, le preguntó a una de ellas: ¿de dónde eres tú? Boliviana. ¿Y quién fundó la paz?
¿Quién fundó La Paz, capital de Bolivia? Silencio. Pues el capitán Mendoza, de Garrovillas, mi pueblo. A continuación le preguntó a la otra lo mismo y contestó que era chilena. ¿Y quién fundó Santiago de Chile? De nuevo silencio. Pues fue Juan Dávalos Jufré, también de mi pueblo. Me lo estaba contando en una cafetería cuando por fin apareció el camarero y viendo su aspecto me atreví a preguntarle que de dónde era. Dominicano. ¿Y quién es la patrona de la República Dominicana? Esta vez el camarero sí conocía la respuesta. La Virgen de Altagracia. Pero se quedó sorprendido cuando le dijimos que era la Virgen de nuestro pueblo, de Garrovillas. Si hubiera sido argentino, le habríamos preguntado que en qué provincia estaba la ciudad de Altagracia, declarada en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad, en la que vivió sus primeros años el Che Guevara. Seguro que sabía que era de Córdoba. Pero volvamos a los misioneros relacionados con Fray Juan de Garrovillas, extremeños o no, que me he encontrado viajando por las páginas de los libros de historia. Es el caso de Fray Pedro Bautista, persona de una valía excepcional, no solo como misionero, nombrado embajador de Filipinas en Japón durante unos años de muy difíciles relaciones diplomáticas, evitó la guerra entre las dos naciones, pero al precio de ser finalmente martirizado. Fue canonizado en 1617 junto con otros 25 compañeros de martirio, entre ellos Francisco de San Miguel, de la Parrilla, Martín Aguirre de la Ascensión. Pedro Bautista tenía un gran sentido del humor, cosa que se pone de manifiesto en sus cartas dirigidas a su provincial, recién elegido, Fray Juan de Garrovillas, cartas llenas de ironía y de buenos consejos para que llevara a buen término su mandato. En una de esas cartas, para aconsejarle que no abandonase sus rezos personales por estar demasiado ocupado en las tareas de su cargo, le recuerda el refrán castellano: no más hijos que leche. A San Pedro Bautista le sucedió como embajador un compañero que había estado perseguido y pasando tantas calamidades que cuando consigue escribir a su provincial Fray Juan, le dice que a veces se ha alimentado con pan de lágrimas. Era Fray Jerónimo de Jesús que con su enorme capacidad de diálogo consiguió apaciguar nada menos que al tirano japonés Ieyasu.